Pensemos en la siguiente situación, que parece sacada de una película. Vale, a ver qué nos traes hoy. Pues imagina que alguien descubre que su pareja, digamos, le está intentando envenenar. Madre mía, empezamos fuerte. Ya te digo, el caso es que esta persona consigue el móvil de su pareja, paga a un informático para que lo desbloquee y extrae unos mensajes que prueban todo el plan al milímetro. Y supongo que coge todo eso y se va directo a la comisaría. Exacto. Entrega el dispositivo a la policía. O sea, sobre el papel parece un caso cerrado. Una victoria rotunda de la justicia, ¿verdad? Pues, conociendo cómo funciona el derecho procesal, me da que la cosa no acaba ahí. Ahí le has dado. Resulta que el sistema legal podría coger esas pruebas, que son clarísimas, tirarlas literalmente a la basura y archivar el caso por completo. Y claro, desde fuera eso resulta totalmente desconcertante porque choca con nuestro sentido común. Totalmente. Y por eso hoy nos sumergimos en un análisis a fondo para entender por qué ocurre esto. Porque, bueno, el sistema de justicia penal no siempre es esa maquinaria perfecta que vemos en los manuales teóricos. Es que el derecho procesal está lleno de estas paradojas. Nos encanta creer que el peso del Estado se mueve siempre por cauces de sentido común, pero cuando la búsqueda de pruebas choca contra los derechos constitucionales, la cosa se complica muchísimo. Y ahí entran en juego los mecanismos de corrección. Esos mecanismos que evitan que el Estado se convierta, pues, en una pisonadora. Exacto. Para desgranar todo esto, hoy tenemos entre manos una clase magistral absolutamente fascinante. Es una sesión impartida por el doctor Henry Coronado Salazar, que hemos extraído del canal de YouTube Udeapolis. Una fuente interesantísima, por cierto. Sí, la verdad es que sí. Es una disección muy profunda de una figura legal clave en el sistema penal peruano, que se llama la tutela de derechos. Y nuestra misión en este análisis es entender cómo funciona esto en el barro, en la práctica real. Porque al final comprender dónde están los límites del sistema es nuestro escudo definitivo contra el abuso de poder, ya sea que nos toque ser el investigado, la víctima o alguien que pasaba por allí. Eso es. Y lo bueno de esta clase magistral es que no se queda en la teoría de la Torre de Marfil, baja directamente a las trincheras del litigio diario. Sí, entra en las estrategias, en los dramas cotidianos, nos cuenta cómo se aplica la norma cuando la investigación criminal pues se tuerce en la vida real. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque antes de saber cómo usar la tutela de derechos, tenemos que entender el terreno de juego. Estamos hablando de la fase inicial de un proceso penal, la fase de investigación. Que es donde se cuece todo. Exacto. Aquí la misión de la Fiscalía es buscar lo que ellos llaman elementos de convicción. Vamos, recolectar datos, indicios, testimonios, todo eso. Las piezas del rompecabezas, vaya. Eso es. Las piezas para decidir si hay material suficiente para llevar a alguien a un juicio oral. Y hay que tener en cuenta que en esta etapa el fiscal es el que dirige la investigación apoyándose siempre en la policía. Tiene que averiguar si hubo delito y quién está metido. Pero claro, aquí viene el problema. Esta fase preliminar es el momento de mayor vulnerabilidad para los derechos fundamentales. Absolutamente. Porque en ese afán, en esas prisas por conseguir la pieza clave, los investigadores a veces cruzan líneas rojas. Líneas constitucionales, nada menos, como el derecho a la intimidad o a no autoincriminarse. Y para visualizar qué pasa cuando se cruzan esas líneas, el ponente usa una analogía geográfica que, la verdad, me pareció brillante. Sí, la de las carreteras. Compara un proceso penal legal de impoluto con la avenida Arequipa en Lima. Para quienes nos escuchan y no conozcan la capital peruana, es una vía súper recta y directa que conecta el centro histórico con Miraflores. Digamos que es un camino predecible, sin sobresaltos, el ideal del debido proceso. Exacto, el cauce regular por el que debería ir siempre la justicia. Pero, ¿qué pasa cuando se vulneran derechos para conseguir una prueba? Pues que el camino recto se va al garete. La investigación sale de esa avenida Arequipa y se mete de lleno en la carretera hacia la sierra, rumbo a Ayacucho o a Cusco. Que es una ruta telamarinera, llena de baches, curvas cerradas, precipicios, un terreno donde te quedas a merced de la arbitrariedad total. Y justo ahí, en ese terreno accidentado, es donde aparece la tutela de derechos. Su misión, literalmente, es enderezar el camino, volver a la avenida Arequipa. Pero ojo, y esto es fascinante, el objetivo de esta herramienta no es la impunidad. Es un error súper común pensar que la tutela es un botón mágico para archivar el caso y que todos se vayan a casa. Ya la gente piensa que es una carta para salir de la cárcel del Monopoly.
Totalmente. Pero no, su naturaleza es puramente reparadora. Lo que hace es coger el proceso y llevarlo hacia atrás, justo hasta el instante milimétrico en el que se violó el derecho. O sea, deshace el daño y expulsa del tablero cualquier prueba manchada. Y luego obliga al fiscal a seguir investigando, pero esta vez por la vía legal. Eso es. A mí me gusta pensarlo con una analogía del mundo de los ordenadores. Es como si la tutela de derechos fuera un parche de software de emergencia. Vale, me gusta por dónde vas. A ver, si el núcleo del sistema, que sería la Constitución, detecta un fallo crítico o un archivo corrupto que va a tumbar todo el ordenador, se ejecuta este parche para aislar el problema. Para estabilizar la máquina antes es pantallazo azul. Exacto. Pero la clase insiste un montón en que este parche es residual. Vamos, que no puedes usarlo cada vez que se te cuelga el navegador. Claro, y esa naturaleza residual es la piedra angular de todo esto. Si la ley permitiera invocar una tutela por cualquier chorrada procesal, los juzgados colapsarían en una semana. Ya me imagino la avalanucha de papeles. Es una herramienta de ultimísima ratio. Solo la puedes usar si la ley no tiene ya previsto otro mecanismo específico para arreglar ese problema en concreto. La fuente pone un ejemplo muy bueno sobre esto. Imagina que el fiscal se pasa del tiempo límite que marca la ley para investigar. Un clásico, por desgracia. Pues en ese caso, la defensa no puede ir al juez y soltarle una tutela de derechos quejándose de una vulneración al debido proceso, así en general. Claro que no, porque el sistema exige orden. Si el problema es el tiempo, el Código Procesal Penal ya tiene una herramienta específica para eso, que se llama control de plazo. Vamos, que tienes que usar el destornillador para el tornillo y la llave inglesa para la tuerca. No puedes usar la tutela para todo. Exacto. La tutela queda reservada estrictamente para lesiones directas a derechos constitucionales que están huérfanas de otra vía de reclamación. Vale. Y esta necesidad de mantener el orden nos lleva a una cuestión procedimental que tiene mucha tela. Porque claro, si esto tiene un impacto tan bestia en un caso, tiene que haber un protocolo estricto para activarlo. Por supuesto, no vas a ir corriendo al juez a la primera de cambio. Y la clase detalla que, aunque la policía es la que pisa la calle y hace las investigaciones, el jefe jurídico de todo eso es siempre el fiscal. Así que no te quejas al comisario. Ni vas al juez directamente, salvo excepciones muy raras. Eso es. El abogado tiene que presentar un escrito formal quejándose al propio fiscal. Y aquí el fiscal, al recibir el papel, tiene 3 opciones. Sí, la primera es la ideal. Admitir el error, decir, vale, me he colado y corregirlo. Ojalá pasara más a menudo. La segunda opción es denegar la petición formalmente, por escrito y con sus motivos. Y luego está la tercera, que es el pan nuestro de cada día en la administración pública. El silencio absoluto. Exacto. Dejan el papel en la bandeja de entrada y no dicen ni mu en un plazo razonable, que suele ser una semana. Y justo ahí, ante el no rotundo o ante ese silencio ensordecedor, es cuando por fin se abre la puerta para ir al jefe final, el juez de investigación preparatoria. Aunque, ojo, hay una excepción curiosa a esta regla de pasar por la casilla de salida del fiscal. Ah, sí. La clase menciona la imputación necesaria. Eso es. Si la acusación es tan vaga, tan abstracta, que es imposible defenderse, te puedes saltar al fiscal e ir directo al juez. Porque exigirle a la defensa que dialogue con el fiscal sobre una acusación que ni se entiende, pues no tiene sentido. Ya, pero... a ver, entiendo la norma, pero te confieso que me deja un poco perplejo. ¿Por qué lo dices? Pues porque si el fiscal es el que dirige todo, y su equipo es el que ha cometido el atropello inconstitucional para sacar una prueba, tener que ir a pedirle a ese mismo fiscal que anule su prueba estrella, no es como pedirle al zorro que vigile a las gallinas. Es una duda súper legítima. Y la verdad es que suena a ingenuidad pura. Es que pedirle a la fiscalía que tire piedras contra su propio tejado en pleno caso, ¿no sé yo? Pues fíjate que no es ingenuidad, es una cuestión de pura eficiencia. Y cumple 2 funciones vitales. La primera es la autocorrección. Muchas veces la policía mete la pata en la calle, en un registro, y el fiscal ni se ha enterado de los detalles. Ah, vale. O sea, le das la oportunidad de arreglar el desastre internamente antes de que un juez le saque los colores en público. Justo. Funciona como un filtro para no saturar a los juzgados con cosas que el fiscal podría haber arreglado si alguien le avisaba. Tiene sentido. ¿Y la segunda función? El rastro documental. Al obligar a presentar el escrito, obligas al Estado a mojarse. Si el fiscal te dice que no por escrito y justifica una arbitrariedad, ya tienes el arma perfecta para ir al juez y decirle, mire, señor juez, que no quieren respetar la Constitución. O sea, dejas las huellas bien marcadas en el papel. Eso es.
Y hablando de dejarlo todo por escrito, la clase de Udeápolis nos cuenta un protocolo brutal para interactuar con la fiscalía. Por ejemplo, cuando pides que llamen a un testigo nuevo. Ah, sí, la famosa regla del CPU. Exacto, no vale con mandar un formulario con un nombre y un DNI. El escrito tiene que tener un corazón innegociable basado en el artículo 337.4 del Código Procesal Penal. Y el acrónimo es genial porque suena a ordenador, CPU. Conducencia, pertinencia y utilidad. 3 palabrejas que se confunden muchísimo, pero que son un filtro de la leche. Un filtro súper estricto. Porque el sistema prohíbe ir de pesca, a ver qué pillamos. Si tu escrito no justifica el CPU, el fiscal te lo tumba y no puedes hacer nada, ni tutela ni nada. Y es que la filosofía detrás de esto es muy lógica. La conducencia es si la prueba es legalmente idónea. La pertinencia es que tiene que ver con los hechos, que no me traigas cosas que no vienen a cuento. Y la utilidad es que aporte algo nuevo, que no me traigas a 5 testigos para decir exactamente lo mismo y hacernos perder el tiempo a todos. Exactamente. Garantiza que la maquinaria judicial no se mueva por capricho. Pues aquí es donde el tema se pone realmente interesante, porque la clase coge todos estos conceptos súper abstractos de residualidad y CPU y los aterriza en un caso práctico que es oro puro. Un caso que muestra el choque brutal entre la privacidad y las ganas de hacer justicia. Es el famosísimo caso real de Juanita Pérez de Ojitos y su marido, al que llaman Pedro de los Palotes, un empresario minero. El famosísimo caso del mate matutino. Es un exponente pedagógico maravilloso. Es que es de telenovela. A ver, Juanita empieza a notar que todas las mañanas, después de tomarse el mate que le dan en casa, le entra un sueño rarísimo. Sospechoso cuanto menos. Pues sí, y resulta que descubre que es Pedro, su marido, el que le pone las hierbas a escondidas. Y claro, como Juanita sospechaba que Pedro andaba liado con una tal, ¿cómo era? Así, la gatita Rosalinda. ¿Qué nivel de apodos, por favor? Total, que Juanita suma 2 y 2 y llega a la conclusión de que su marido la está intentando envenenar lentamente para irse con la otra. Y claro, la carga emocional de algo así te empuja a hacer locuras al margen de la ley. En vez de ir a comisaría a que investiguen, Juanita se toma la justicia por su mano. Vaya que sí. Sigue a Pedro a un local, le arranca el móvil de las manos y sale corriendo. ¿Qué me dices? Literal. Se va un informático de estos de reparaciones de móviles, le paga para que le reviente el patrón de seguridad de la pantalla, se descarga todos los WhatsApps en un USB y con todo ese arsenal se planta en comisaría a denunciarle por intento de feminicidio. Claro, y desde el punto de vista de cualquier ciudadano, la mujer ha sido súper valiente, ha destapado el pastel, trae los mensajes impresos y espera que la justicia cruja a su marido. Pero en el ecosistema jurídico del Estado de Derecho la cosa va por otro lado. La defensa del marido tiene el objetivo de anular ese USB sí o sí. Y ahí entra nuestra amiga la tutela de derechos. Exacto. La defensa pide que se excluya el USB argumentando que es una prueba ilícita. Y lo que me voló la cabeza del análisis es el momento exacto en el que se produce la vulneración de derechos. Porque uno pensaría que el delito es robar el móvil o entregarlo a la policía, ¿verdad? Eso pensaba yo, pero no. La fractura del derecho a la intimidad ocurre en un milisegundo muy concreto. El instante exacto en el que el informático vulnera el patrón de la pantalla táctil sin orden judicial. Fíjate qué concepto tan potente. Todo un derecho constitucional gigantesco protegido físicamente por un simple dibujito en un cristal. Es alucinante. Pero, a ver, llegados a este punto, yo me planteo un dilema ético bastante bestia. A ver, cuéntame. Entiendo la teoría de ponerle límites al Estado. Pero a nivel de la calle, de la sociedad, ¿no es esto un incentivo perverso? O sea, le estamos diciendo a la gente que la privacidad del WhatsApp de un presunto asesino vale más que la vida de su víctima. Es una pregunta muy incómoda, pero fundamental para las democracias. Es que veto a explicarle a una víctima que archivan su caso por culpa de un fallo con una contraseña. Ya, suena fatal. Pero aquí la doctrina jurídica aplica lo que se llama la teoría del fruto del árbol envenenado. Ajá. Que viene a decir que si el origen de la prueba, es decir, el árbol, está podrido porque vulneraste un derecho, todos los frutos que salgan de ahí nacen contaminados y no valen nada. O sea, la ilegalidad originaria lo radia todo y lo destruye. Precisamente. Y sobre el incentivo perverso que comentabas, la filosofía del derecho asume que si haces excepciones por una buena causa, destruyes la regla para siempre. Claro, abres la caja de Pandora. Eso es.
Si el juez dice, vale, hackearon el móvil ilegalmente, pero como el delito era muy grave, lo acepto, entonces estás legitimando que mañana el Estado o cualquier persona te hackee tu móvil con la excusa de que sospechaban de algo grave. La Constitución es un muro ciego para que la justicia no se convierta en una inquisición. Es defender el sistema a largo plazo aunque fastidie un caso concreto. Totalmente. Y por cierto, el final de esta historia real es casi poético. Durante el juicio le hicieron una prueba toxicológica a las famosas hierbas del mate. ¿Y qué salió? Cero patatero, ni rastro de veneno. Era una simple infusión relajante. No me lo puedo creer. ¿Cómo lo oyes? Así que al no haber veneno, y como la defensa consiguió anular el USB con la tutela de derechos, el caso se cayó a pedazos, y el juez lo archivó definitivamente. Pues mira, esto ilustra a la perfección que las garantías procesales no son un capricho para proteger a criminales. Son un cortafuegos para evitar que te condenen por sospechas paranoicas o pruebas sacadas de la manga. Totalmente de acuerdo. Pero oye, la clase de Udepulis no se queda solo en empresarios y culebrones. Expande todo esto a la vida diaria, a los pasillos de cualquier juzgado de familia. Que es donde más tensión hay, la verdad. Y nos plantea el caso hipotético de Viviana, un caso dolorosamente común que nos enseña cómo chocan la protección a la familia y la persecución de un delito. Sí, la violencia en el ámbito doméstico es un campo de minas jurídico. El caso es este. Viviana va a comisaría y denuncia a su pareja por violencia psicológica. El engranaje penal arranca. Y ojo, en Perú desde 2018, la ley prohíbe que en delitos de violencia contra la mujer haya una conciliación extrajudicial. Vamos, que una vez que la rueda empieza a girar, no la puedes parar firmando un papel. Eso es. Pero claro, pasan los meses. La pareja habla, resuelve sus problemas en casa y se reconcilian. Un clásico. Sí, pero el expediente judicial sigue vivo. Llega hasta la fase de juicio oral. Y el fiscal va a por todas, porque tiene la denuncia inicial firmada por Viviana. Un escenario súper crítico. El fiscal tiene su papelito oficial y la ley no le deja archivar el caso solo porque hayan vuelto. Parece que le van a condenar seguro. Pero aquí es donde la defensa se marca lo que el ponente llama un golazo de media cancha. A ver qué ases sacan de la manga. Pues cuando sientan a Viviana ante el juez para que declare, ella invoca el artículo 165 del Código Procesal Penal. Este artículo es el derecho de dispensa. Ah, claro, el derecho a no declarar contra un familiar directo. Exacto. Tienes derecho a guardar silencio si el acusado es tu cónyuge. Y si Viviana se acoge a eso, la estrategia del fiscal revienta en 1000 pedazos. Y tiene mucho sentido, ¿eh? El Estado tiene la obligación de investigar, pero tampoco te puede obligar a sentarte bajo juramento y declarar contra tu pareja. Destruirías el núcleo familiar por completo. La ley te da la llave a ti. ¿Y qué pasa entonces con esa declaración previa, la de la comisaría, que el fiscal tenía guardada como oro en paño? Pues que se bloquea. Exacto, queda totalmente inutilizada. El fiscal tiene prohibidísimo leerla o mencionarla en el juicio si Viviana ejerce su derecho al silencio. ¿Y si el caso se sostenía solo en su testimonio? Pues si la prueba se esfuma, el juez no tiene otra que absolver. Es una lección brutal de rigor técnico. Si conoces los engranajes de la norma, puedes equilibrar la balanza en un juicio. Entonces, ¿qué nos dice todo esto del trabajo diario con las evidencias del Estado? Porque claro, tendemos a mitificar todo lo que lleva el sello de una institución. Los famosos certificados médico-legales. Hay una fe ciega en que si lo firma el Estado, es ciencia pura e indiscutible. Y la clase advierte precisamente contra esto. Es que hay que desmitificarlo, que te den un papel de 2 caras, con una conclusión médica, pero sin bibliografía, sin explicar el método científico que han usado y sin anexar ni una triste foto o vídeo. Eso no es una pericia científica. Es básicamente la opinión subjetiva de un funcionario. Tal cual. Y para que esto sea justo, la defensa tiene que poder examinar esa opinión. Por eso los abogados suelen contratar a un perito privado para hacer una metapericia. Vamos, auditar el trabajo del perito estatal. Pero claro, para auditarlo necesitas el material en bruto. Los apuntes, las fotos originales, las grabaciones. Y aquí llega el problema. ¿Qué pasa si la fiscalía te dice que no te da los anexos? Que con el informe en papel vas que chutas. Pues que la maquinaria de la que hablábamos antes se vuelve a encender. Tienes que plantarles una tutela de derechos por denegatoria de información. Vas al juez y le dices, oiga, que me están vulnerando el derecho a la defensa, oblígueles a entregarme las cosas. Exacto. El sello del Estado no hace a nadie infalible. Lo único que le da valor a una prueba es que se pueda escrutar de forma transparente. Oye, y es fundamental entender que esta herramienta, la tutela, se ha democratizado un montón. Sí,
Había un mito antiguo de que esto era solo un privilegio para los acusados o los sospechosos, para que pudieran defenderse. Pero la clase subraya una resolución histórica, la sentencia del Tribunal Constitucional 788-2020, que aclaró que esto es para todos. Las víctimas y los terceros civiles también pueden usarla. Y esto cambia las reglas del juego. Si tú eres una víctima y le pides al fiscal que investigue algo clave y te dice que no sin ningún motivo razonable, pues no te tienes que quedar de brazos cruzados. Vas al juez con tu tutela y obligas al fiscal a hacer su trabajo. Vamos, que equilibra el campo de batalla para todos. En fin, que este repaso a las entrañas del proceso penal nos deja aprendizajes súper claros. Desde luego. La tutela de derechos no es un atajo para que los malos queden impunes. Es, como decías tú, un parche de emergencia para enderezar a la justicia cuando se sale de la Constitución. Es la espada para barrer del proceso cualquier prueba envenenada, como ese USB del marido de Juanita conseguido rompiendo un simple patrón de desbloqueo. Y es una garantía de que el Estado tiene que jugar con sus propias reglas. Y nos recuerda la regla de oro. El fin, por muy noble que parezca, jamás justifica los medios ilícitos. Respetar las formas es lo que nos garantiza la libertad a todos. Y eso nos lleva a una reflexión final que dejo por aquí para quienes nos acompañan hoy, porque tiene tela. A ver, Hoy hemos visto que la muralla que protege nuestros secretos frente al Estado puede ser un simple dibujito en la pantalla táctil de un móvil. Y romper eso anula un juicio entero hoy en día. ya, pero la tecnología va a la velocidad de la luz. Exacto. El desafío que viene es de vértigo. ¿Cómo se va a adaptar esta figura de la tutela cuando, en muy pocos años, las pruebas de un crimen no estén en un móvil en tu bolsillo, sino en los datos biométricos de tu smartwatch, en tu marcapasos inteligente o directamente en una interfaz neuronal conectada a tu cerebro? Madre mía, la neuroprivacidad. Eso es otro nivel. Si el ritmo de nuestros latidos o nuestros propios pensamientos son la próxima escena del crimen, ¿cómo vamos a garantizar que las investigaciones no se conviertan en un asedio tecnológico absoluto? Es un debate fascinante. Da para investigar muchísimo. Sin duda. Pues nada, un tema apasionante para seguir dándole vueltas. Hasta aquí nuestra inmersión a fondo de hoy sobre los límites del poder y la protección de nuestros derechos. Nos vemos en la próxima.